Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio del tema de media, mediana y moda en intervalos. Ya sabes que la media es el promedio de los datos, la moda es el dato que más se repite y la mediana es el dato central, ¿verdad? Bueno, el ejercicio dice así. Ana y Claudia encuestaron cada una a 40 personas para conocer el gasto que realizaban algunas familias en la feria del Fexticum. Esta es la tabla del recojo de los datos de Ana y esta es la tabla del recojo de los datos de Claudia, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos nuestros intervalos, tenemos la frecuencia absoluta y en esta parte de acá tenemos a la marca de clase, que en un momento les explicaré qué es. Y bueno, primero vamos a ver los datos de Ana. Acá tenemos la tabla más chida, más chévere, más nítida y vamos a calcular la media, la mediana y la moda de estos datos. Acá tenemos la media, acá tenemos la mediana y en esta parte de acá tenemos a la moda, ¿verdad? Ahora, pero profesor, no entiendo qué significa cada uno de estos símbolos. ¿Qué es X sub I? ¿Qué es F sub I? ¿Qué es N? L sub I? ¿Qué es esta vaina? Ah, ya, pues mira, acá te lo explico. El X sub I es la marca de clase del intervalo I, es decir, los datos de esta columna de acá. Por ejemplo, si yo quiero el X sub 4, allá, ¿qué quiere decir eso? Que queremos la marca de clase del intervalo 4. ¿Y cuál es el intervalo 4? Ah, ya, este es el intervalo 4, ¿verdad? Entonces el X sub 4 será el número que aparezca acá, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si nosotros queremos saber otro ejemplo, el X sub 2, allá será la marca de clase del intervalo 2, es decir, el número que aparecerá en esta parte de acá. Muy bien, sigamos. El f sub i es la frecuencia absoluta del intervalo i. Es decir, en nuestro ejemplo, la frecuencia absoluta va a representar a la cantidad de personas que gastan esta cantidad, ¿no? Por ejemplo, de 40 a 80 soles gastan 6 personas, ¿verdad? Y de ahí 15 personas gastan de 80 a 120, 4 personas de 120 a 160 y así sucesivamente. Luego tenemos lo que es el número total de datos que se representa con una n mayúscula. ¿Y cómo la calculamos? Ah, ya, pues lo único que tienes que hacer es sumar todas estas frecuencias absolutas. Esto lo vas a sumar y el total lo pones en esta parte de acá. Y esto va a representar el número total de datos que se representa con una n. La mediana, bueno, se representa con una m y una e, que está en esta parte de acá. De ahí tenemos la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Ah, ya, lo único que indica la amplitud es el ancho del intervalo. Por ejemplo, a ver, seleccionamos nuestro intervalo de acá. ¿Cuál sería la amplitud? Ah, ya, mira, lo único que tienes que hacer es, vas a restar el límite superior, es decir, ¿cuál es el límite superior? Ah, ya, el número que está a la derecha de nuestro intervalo, en esta parte de acá, es 80, ¿sí o no? De ahí, el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Ah, ya, el que está a la izquierda. Entonces, restas 80 menos 40, ¿y cuánto te da la amplitud? Ah, ya, la amplitud te da 40, ¿sí o no? Y listo, esa es la amplitud. Como ves en esta parte de acá, es lo que te dije, ¿sí o no? La amplitud es igual a el límite superior menos el límite inferior. Ya sabes, el límite superior es el que está a la derecha y el límite inferior el que está a la izquierda. Por ejemplo, si queremos del quinto intervalo, ¿cuál será el límite superior? Será 240, ¿sí o no? Y el límite inferior será 200, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo calculas la amplitud? Restas 240 menos 200. Y como ves, te va a salir 40. ¿Por qué? Porque cada intervalo debe tener la misma amplitud. Por ejemplo, de este intervalo la amplitud es 40, de este otro es 40, de este otro también y de este otro también. Todos deben tener la misma amplitud. ¿Está bien? Bueno, sigamos. De ahí que tenemos, lo que ya te he dicho, que L sub i es el límite inferior del intervalo i, o sea, del intervalo que queremos nosotros. El L sub s será el límite superior. Y de ahí, el F mayúscula I menos uno. ¿Qué es esto? Pues es la frecuencia absoluta acumulada. Ya no es este de acá, ya no es este F minúscula, sino es el de acá, el F mayúscula. Ya. Será la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. A ver. Ya, pero antes de explicar esta parte de acá, quiero que entiendas qué es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es este F mayúscula sub I? Mira. Por ejemplo, si nosotros queremos la frecuencia absoluta acumulada del tercer intervalo, ¿qué vas a hacer? Pues mira, vas a sumar todas las frecuencias absolutas hasta ese intervalo. Es decir, suma 6 más 15, que es 21, más 4, 25. Y ese número lo pones en esta parte de acá. Si, por ejemplo, a ver, nosotros queremos del cuarto intervalo, digamos, ya. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues sumas todas las frecuencias absolutas hasta ese intervalo. Es decir, que sería 6 más 15 más 4 y más 10. ¿Y cuánto te da eso? Eso te da 35.
Y si, por ejemplo, nosotros queremos del último intervalo, ¿qué vas a hacer? Pues vas a sumar todas las frecuencias absolutas hasta ese intervalo. Oye, pero espera un momento. Ya hemos sumado estas frecuencias absolutas, ¿sí o no? ¿Y esto cuánto nos dio? Esto nos dio 35. Entonces, prácticamente a este 35 solo le agregaríamos este 5 de acá, ¿sí o no? Ahí, entonces hay una técnica para esto. Lo que vas a hacer es, si tienes la frecuencia acumulada que está en su diagonal, por así decirlo, en esta parte de acá, lo que vas a hacer es sumar esto de acá, este 35, con este 5, y el resultado lo pones en esta parte de acá. Es decir, que ahora sería 35 más 5, que es 40. A ver, ya. Mira, si no me entendiste nada de lo que hice, pues lo único que vas a hacer es esto. Ya, el intervalo que tú quieres, si quieres la frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo, lo único que vas a hacer es sumar todas las frecuencias absolutas hasta ese intervalo. Sumas todas estas, lo sumas y el resultado lo pones acá. Listo, eso es todo lo que vas a hacer. Ya, pero ahora, acá tú tienes f mayúscula sub i, pero tú tienes acá i menos 1. A ver, ¿por qué tiene un i menos 1? Ah, ya, mira, eso te indica que ya no va a ser del intervalo que quieres, sino va a ser del intervalo anterior al que quieres. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo nuestro cuarto intervalo, entonces el f mayúscula sub i menos 1, ¿cuál sería? Ya no sería este de acá, ¿sí o no? Sería el anterior, es decir, el que aparecería en esta parte de acá. A ver, ¿y cómo lo calculamos? Ah, ya, entonces sumamos todas las frecuencias absolutas hasta el intervalo anterior. Es decir, ya no tomamos este 10 que aparece acá. Ya no, esto de acá ya no lo tomamos, sino todas las anteriores, y la suma de todas estas frecuencias absolutas anteriores lo pones en esta parte de acá. Obviamente, porque esto representa la frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿sí o no? Muy bien. Y eso es para explicarte un poquito cómo se calcula esto de acá. ¿Está bien? Y por último tenemos cómo se calcula la marca de clase. Yo ya te había dicho qué era, sí o no, pero no te dije cómo se calcula. Ah, ya, pues acá lo tienes. Lo único que vas a hacer es sumar el límite inferior con el límite superior del intervalo que quieres y dividirlo entre 2. Por ejemplo, si nosotros queremos la marca de clase del segundo intervalo, ¿qué vas a hacer? Ahí agarras el 120, lo sumas con el 80 y lo divides entre 2. Entonces, el x sub 2, o sea, la marca de clase del intervalo número 2, sería 120 más 80 entre 2, ¿sí o no? ¿Y eso cuánto te da? Eso te da 100. Ah, ya. Entonces, acá, ¿qué vas a poner? Acá vas a poner 100, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, completemos las marcas de clase que nos faltan. A ver, en la primera, ¿cómo sería? Sería 40 más 80, ¿y eso cuánto es? Eso es 120, ¿sí o no? Entre 2 es 60. Del siguiente ya habíamos calculado que es 100. El siguiente, ¿cómo sería? Sería 120 más 160, que es 280, y entre 2 es 140. Ya, y tú podrías seguir sumando, ¿no? Para calcular los siguientes. Pero espera, un momento. Tú tienes acá 60, y acá tienes 100, y acá tienes 140. ¿No te das cuenta de algo? ¿De qué? Tú dirás, ¿sí o no? Mira, de acá va sumando de 40 en 40, ¿no te das cuenta? Es decir, de 60 a 100 se le suma 40. De 100 a 140 se le suma 40. Ay, entonces así va a seguir yendo. Entonces, en vez de estar sumando, haciendo la semisuma de estos dos números, lo único que vas a hacer es sumarle 40 en esta parte de acá, ¿sí o no? Es decir, que para el intervalo número 4, lo único que tienes que hacer es sumarle al anterior, es decir, a 140, 40. Entonces sería 180. Para el siguiente también le sumas 40 y sería acá 220. Y listo, ya hemos completado nuestra tabla. Entonces, veámoslo más ordenadamente. Acá lo tenemos ya, ¿sí o no? 60, 100, 140, 180 y 220. Bueno, una vez que ya tenemos las marcas de clase y las frecuencias absolutas, ¿qué podemos ir calculando? Ah, ya mira, acá tenemos la marca de clase y las frecuencias absolutas. Entonces podemos ir calculando la media, ¿sí o no? Pero espera, no tenemos el n mayúscula, no tenemos el número total de datos. ¿Qué hacemos? Ah, pues lo calculamos, ¿sí o no? ¿Y cómo se calcula? Así, de esta forma, yo ya te había dicho, ¿sí o no? Tenías que sumar todas las frecuencias absolutas que aparecen en tu tabla, ¿sí o no? Por ejemplo, en esta parte de acá, como hay 5 intervalos, entonces sumas el f sub 1 más el f sub 2 más el 3 más el 4 y más el 5. Entonces sumémoslo. Sería 6 más 15 más 4 más 10 más 5. ¿Y eso cuánto te da? Eso te da 40. Muy bien, entonces lo ponemos en nuestra tabla. Entonces ya tenemos todo para calcular la media ahora sí. Entonces calculémosla, pues. Sería x sub 1 por f sub 1, es decir, esta marca de clase con su respectiva frecuencia, sumado con esta marca de clase con su respectiva frecuencia, más
esta otra marca de clase con su frecuencia y así para los siguientes. Lo único que vas a hacer es multiplicar su marca de clase con su frecuencia y sumarle las siguientes multiplicaciones. Muy bien. Entonces, reemplazamos, pues. Es decir, a ver, la marca de clase del primer intervalo es 60, ¿sí o no? Ah, ya, acá está. La frecuencia del primer intervalo es 6, ¿sí o no? Ah, ya, entonces está acá. 60 por 6, ¿sí o no? Más 100 por 15. ¿Por qué 100? Porque 100 es la marca de clase del segundo intervalo. ¿Por qué 15? Porque 15 es la frecuencia del segundo intervalo. Y así vas a seguir. Es decir, lo único que vas a hacer para calcular la media es agarras esta marca de clase, lo multiplicas con su frecuencia y de ahí le sumas la marca de clase del siguiente multiplicado con su respectiva frecuencia. Y así va sumando lo que sigue, ¿no? Hasta el último, hasta que ya hayas agarrado todo. Y bueno, lo divides entre ¿cuánto? Entre 40. ¿Por qué 40? Porque 40 es el número total de los datos, es decir, la suma de todas las frecuencias absolutas. Y bueno, eso nos daría 133. Entonces ya tenemos la media. Ah, qué sencillo, ¿sí o no? Ahora, a nuestra tabla le falta algo, ¿sí o no? Le falta la frecuencia absoluta acumulada. Ah, ya, pues calculémosla, ¿sí o no? ¿Cómo era? ¿Cómo se calculaba la frecuencia absoluta acumulada? Ah, ya, tenías que sumar todas las frecuencias absolutas hasta ese intervalo, ¿sí o no? Es decir, si tenemos...